Pues esto llevó a los matemáticos a pensar que el postulado quinto podía ser derivado a partir de los otros postulados restantes. Y durante siglos una gran cantidad de matemáticos se dio la tarea de demostrar el quinto postulado a partir de los demás. Sin embargo, todos los intentos fueron infructuosos. En el siglo II antes de nuestra era, el matemático griego Proclo reformuló el postulado euclidiano mediante un enunciado equivalente con miras a obtener una derivación del mismo. La reformulación de Proclo fue la siguiente. Por un punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela a la recta en cuestión. Por eso es que se le conoce al quinto postulado de Euclides como el postulado de las paralelas. O sea, por un punto exterior a una recta, la recta sería por un L, el punto sería la P, pasa solamente una paralela, no más de una, ni ninguna. Pero a pesar de que el intento de demostración de Proclo fue fallido, él mismo sentó las bases para el descubrimiento de las geometrías no euclidianas 20 siglos más tarde. A mediados del siglo XIX, dos matemáticos, un joven húngaro llamado János Bolyai y un ruso llamado Nikolai Lobachevsky, descubrieron de manera independiente y casi simultánea una nueva geometría conocida como geometría hiperbólica, siguiendo en ambos casos el mismo método. El método en cuestión consistía en demostrar la validez del axioma euclidiano mediante reducción al absurdo. Los estudiantes de lógica pues ya tendrán una noción de lo que es la reducción al absurdo. Ellos, asumiendo la negación de la reformulación del postulado propuesta por Proclo, con miras a derivar a partir de ello una contradicción. Es decir, se asume lo opuesto de lo que se pretende demostrar para, derivando una contradicción, lograr entonces establecer la validez de lo que se quería. Este método había sido empleado un siglo antes por el matemático italiano Gerolamo Saccheri, pero a pesar de no haber logrado derivar una contradicción, creyó haber demostrado la validez del postulado euclidiano tras haber obtenido una proposición que, según su decir, repugnaba la naturaleza de la línea recta. Es decir, él nunca llegó a demostrar la contradicción, pero al encontrar proposiciones que, de acuerdo a su entender, pues repugnaban la naturaleza de la línea recta, creyó haber demostrado la validez del postulado de Euclides. Bolyai y Lobachevsky tampoco lograron derivar la contradicción esperada, sino que por el contrario, para sorpresa de ambos matemáticos y de la comunidad matemática en general, lo que obtuvieron fue una nueva geometría distinta a la de Euclides y totalmente consistente. La negación formulada por Bolyai y Lobachevsky consistía en negar la unicidad de las rectas paralelas. Es decir, en lugar de decir solo pasa una recta paralela por un punto exterior a una recta, es decir, que pasa más de una. Entonces, pues, por lo tanto, en la geometría hiperbólica existe más de una paralela que atraviesa un punto dado fuera de una recta. Lo cual solo es posible si se trata de un espacio con superficie curva, de ahí el nombre de geometría hiperbólica. Por otra parte, pocos años después del descubrimiento de Bolyai y Lobachevsky, el matemático alemán Bernhard Riemann demostró la existencia de un tercer sistema de geometría en el cual no existen rectas paralelas. Aquí la negación, en lugar de ponerse a negar la unicidad de las paralelas, negó su existencia como tal. Es decir, no existen rectas paralelas, fue lo que él dijo, y demostró otra geometría distinta a partir de esa negación. En este sistema, las rectas paralelas se pueden interpretar como círculos máximos sobre una esfera. Es decir, circunferencias sobre la superficie de la esfera que atraviesan su centro, y los puntos son representados como pares de puntos diametralmente opuestos sobre la superficie de la esfera. Si interpretamos las rectas paralelas como los círculos máximos, que serían pues, los que aparecen rodeando la esfera, y los puntos como puntos diametralmente opuestos, podemos ver que todas las rectas se intersectan entre sí, por lo cual no existen rectas paralelas. Esto es una manera, un modelo del quinto postulado riemanniano. Pues como era de esperarse, estos descubrimientos sacudieron los cimientos del milenario edificio geométrico euclidiano, en el sentido de que sus axiomas dejaron de considerarse como verdades autoevidentes sobre el espacio físico, lo cual quedó eventualmente confirmado por la teoría general de la relatividad de Einstein, cuya descripción del espacio se basa en la geometría de Riemann y no en la geometría euclidiana. Estos acontecimientos propiciaron una crisis de fundamentos en las matemáticas, lo cual llevó a los matemáticos más prominentes de la época a intentar proveer una fundamentación segura de las distintas disciplinas matemáticas. La obra de Hilbert se publica dentro de este contexto histórico y lo que pretende es precisamente proveer una fundamentación axiomática de la geometría euclidiana. Como vimos, el descubrimiento de las geometrías no euclidianas tardó 2 milenios en consumarse, debido a la inclinación de los matemáticos a aceptar el significado intuitivo de los conceptos geométricos elementales, como en el caso de Saccheri que les mencioné, la naturaleza de la recta, y también por la tendencia de considerar a los axiomas como proposiciones autoevidentes. Son precisamente estas preconcepciones las que Hilbert pretende evitar en su fundamentación axiomática de la geometría euclidiana. Por tal razón, el punto de partida de Hilbert consiste en despojar de su significado a los conceptos geométricos primitivos y en considerar a los axiomas como meros enunciados formales, lógico-deductivos, sin apelar a su alegada autoevidencia. En general, la metodología de Hilbert parte de una concepción contextual del significado.
De acuerdo a este punto de vista, los términos primitivos de una teoría adquieren su significado de manera implícita en virtud del conjunto de proposiciones en las que aparecen y no por medio de definiciones explícitas. En el caso específico de la geometría, los teoremas serían los que determinan el significado de los conceptos geométricos primitivos. Ahora bien, dado que los teoremas se hallan implícitos potencialmente en los axiomas, podría sostenerse entonces que los axiomas constituyen en última instancia las definiciones de los términos elementales de la teoría, lo cual implica que los conceptos geométricos carecen de contenido significativo si los consideramos aisladamente. Es decir, se interpretan los términos geométricos, el significado de los mismos de acuerdo en el contexto en el que aparecen, no como con un contenido significativo intrínseco. Y esta es precisamente la postura adoptada por Hilbert en sus fundamentos de la geometría con respecto a la naturaleza de los axiomas y los conceptos geométricos. Ahora bien, dado que Hilbert rechaza la concepción tradicional de los axiomas como proposiciones autoevidentes, y dado que en su sistema no se le asigna un significado explícito a los términos geométricos, su demostración de la validez de la geometría euclidiana no puede llevarse a cabo apelando a la verdad de los axiomas. Por tal razón, Hilbert sustituye el rol de la verdad de los axiomas en la fundamentación de la geometría por la consistencia e independencia de los mismos, entendiendo por consistencia la imposibilidad de demostrar una contradicción a partir de los axiomas y por independencia la imposibilidad de derivar un axioma a partir de los axiomas restantes. Así pues, según Hilbert, lo determinante para una fundamentación axiomática adecuada es llevar a cabo un análisis de las relaciones que guardan los axiomas entre sí y con el resto de las proposiciones. La metodología propuesta por Hilbert para demostrar la consistencia y la independencia de los axiomas consiste en el llamado método de la reinterpretación, el cual se fundamenta en la concepción de los conceptos geométricos como términos indefinidos. Específicamente, el método de reinterpretación consiste en proveer un modelo en el cual la estructura del sistema geométrico se cumpla, entendiendo por modelo una interpretación que convierta en verdaderas a las proposiciones del sistema geométrico en un dominio distinto. Aquí está, exacto. Bueno, en este caso, esto es un ejemplo de un modelo, puesto que se utilizan conceptos de la geometría de Euclides como una esfera y los círculos máximos para demostrar el postulado quinto de la geometría elíptica. Es decir, se saca del dominio de la geometría elíptica los conceptos, se traducen en los conceptos de la geometría euclidiana y se convierten así en enunciados verdaderos. Eso es ejemplo de un modelo. Pues para ello se requiere de la existencia de un isomorfismo que permita vincular los conceptos del sistema geométrico con los conceptos del sistema que le sirve de modelo. Isomorfismo viene del griego, isos de igual, morfé de forma, es decir, sistemas con formas iguales. Para ello se requiere una función de correspondencia biunívoca entre el conjunto de conceptos de dos sistemas distintos cualesquiera. Es decir, una relación de correspondencia bidireccional entre un elemento de un sistema y un elemento de otro sistema, tal que todos los elementos de los sistemas se hayan relacionados y cada uno tiene una función similar dentro de los sistemas correspondientes. Por ejemplo, las coordenadas cartesianas y los puntos espaciales son ejemplos de isomorfismo. Quizás este es un ejemplo diría yo no traído al ámbito de las matemáticas, pero podríamos hablar de los lenguajes. El español y el inglés tienen estructuras similares en el sentido de que una palabra de uno puede ser traducida a una palabra de otro. Es el concepto general que quiero que se capte. El modelo que Hilbert presenta para demostrar la consistencia de la geometría euclidiana consiste en un subconjunto delimitado del dominio de los números algebraicos. Así, los puntos se interpretan en el nuevo dominio numérico como pares de números algebraicos, las rectas son representadas como ciertos tríos de números algebraicos, y la incidencia de un punto en una recta se traduce en la validez de una cierta ecuación numérica. Claro está, con ello lo que se hace entonces es extrapolar la demostración de consistencia de la geometría euclidiana a un dominio distinto, en este caso al dominio de la teoría de números. Pero si partimos del supuesto de que ¿verdad?, la teoría de números es consistente y logramos traducir las proposiciones de la geometría euclidiana a la teoría de números, pues entonces se sigue automáticamente la consistencia de la geometría euclidiana. Como puede advertirse, una tal demostración es una demostración de consistencia relativa, pues la consistencia de la geometría se hace depender de la consistencia de un ámbito delimitado de la teoría de números. Eso en cuanto a la consistencia. Por otra parte, la demostración de la independencia de los axiomas se logra mediante una reinterpretación de los conceptos geométricos en el dominio algebraico, tal que todos los axiomas reinterpretados se tornan verdaderos, excepto aquel cuya independencia se pretende demostrar. O sea, traducimos a los axiomas de un lado a otro y todos se vuelven verdaderos, excepto el que pretendemos demostrar que es independiente del conjunto de los otros axiomas.
Así, por ejemplo, la demostración de la independencia del axioma de las paralelas requiere de la producción de un modelo en el cual el axioma se traduzca en un enunciado falso y el resto de los axiomas se conviertan en proposiciones verdaderas del nuevo dominio. Por lo tanto, la demostración de independencia del axioma de las paralelas equivale a su vez a la demostración de la consistencia de las geometrías no euclidianas. Voy a poner aquí un ejemplo en la pizarra. Es simplemente, si queremos demostrar la consistencia de un conjunto de axiomas X, tomamos como base una teoría axiomática Y, que se le llama teoría base. Lo que se hace es traducir los términos que aparecen en X a la teoría Y. Claro está, presuponiendo la consistencia de Y, y con ello queda demostrada la consistencia de los axiomas de X. Para la demostración de independencia, pues entonces tenemos un conjunto de axiomas X y un axioma aparte que sería, digamos, A. Pues entonces al traducir esos axiomas, este axioma y el conjunto de axiomas a Y, A se vuelve falso y el conjunto de axiomas X se vuelve verdadero. Y ahí se demuestra la independencia. Utilizando el referido método de la reinterpretación, Hilbert logra demostrar la consistencia de la geometría euclidiana y la independencia mutua de sus axiomas, lo cual no hubiera sido posible sin la caracterización de la geometría como un sistema formal desprovisto de un contenido significativo intrínseco. Claro está, desde esta perspectiva, pues entonces se considera la geometría como una disciplina más abstracta de lo que originalmente se pensaba. En resumidas cuentas, la idea subyacente en el sistema de Hilbert es que no podemos saber nada de antemano acerca de los conceptos geométricos y que sus significados son irrelevantes para la formulación de la teoría. Dichos conceptos son definidos de una manera implícita una vez se toma en consideración la estructura del sistema en su totalidad, prestando atención a las relaciones que se dan entre los axiomas y teoremas del sistema con base en las leyes de la lógica. Los axiomas, de acuerdo a Hilbert, carecen de valor veritativo y su verdad dependerá de la interpretación que se haga. En este sentido, un sistema geométrico puede consistir en cualquier sistema de objetos que satisfaga los axiomas establecidos. Por ello, Hilbert sostiene que en una axiomatización correcta de la geometría uno debe poder hablar, y cito, de mesas, sillas y jarras de cervezas en lugar de puntos, rectas y planos, lo cual considero un ejemplo excelente, dado el clima boricua, ¿verdad? La esencia del formalismo hilbertiano queda recogida en los siguientes señalamientos que Hilbert le hiciera a Frege como parte de su polémico intercambio epistolar acerca de los fundamentos de la geometría. Cita de Hilbert. No se ve bien, pero de todas maneras. Usted sostiene que mis conceptos punto, recta, entre no quedan fijados de manera inequívoca, pero es obvio que toda teoría es tan solo un andamiaje o esquemas de conceptos junto con las relaciones necesarias entre ellos, y que los elementos básicos se pueden pensar como uno quiera. Si al hablar de mis puntos pienso en algún sistema de objetos, como por ejemplo el sistema amor, ley, desollinador, y todos mis axiomas como relaciones entre estas cosas, entonces mis proposiciones y el teorema de Pitágoras son válidas también para estas cosas. En otras palabras, cualquier teoría se puede aplicar a una infinidad de sistemas básicos de elementos. Lo único necesario es aplicar una transformación biunívoca reversible y establecer que los axiomas serán correspondientemente los mismos para las cosas transformadas. Esta circunstancia no puede ser un defecto de las teorías, sino que representa más bien una enorme ventaja y es en todo caso inevitable. Así pues, de acuerdo a la postura adoptada por Hilbert, las teorías matemáticas consideradas en su forma axiomática no constituyen un conjunto de verdades sobre un ámbito específico de objetos. Más bien, dichas teorías, vistas desde la perspectiva formalista, conforman una estructura de relaciones lógicas entre conceptos definidos por los axiomas y pueden ser interpretadas de diversas maneras. Precisamente, la posibilidad de múltiples interpretaciones ve Hilbert la mayor ventaja de su axiomática formalista, y es esta misma posibilidad la que constituye la clave para una posible respuesta al problema de la irrazonable efectividad pasiva de las matemáticas que hice alusión al comienzo de la exposición. A pesar de que en su obra Hilbert no pretende proveer una respuesta al problema de la adecuación de las teorías matemáticas a la realidad empírica, su concepción formalista sirve para arrojar luz sobre esta problemática. Ello se debe a que desde esta perspectiva, las teorías matemáticas quedan desvinculadas totalmente del dominio original para el cual fueron formuladas, lo cual nos permite analizar su estructura y descubrir isomorfismo con las estructuras de otros sistemas que no se tomaron en cuenta al formular la teoría. Nuestro señalamiento puede comprenderse mejor mediante el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos formular cierta teoría del tiempo. Comenzamos por delimitar el dominio de nuestra teoría a ciertos elementos. En nuestro caso, decidimos que nuestro sistema estará determinado por el conjunto de elementos indivisibles que llamaremos instantes y por las relaciones que ocurren entre estos elementos. Luego establecemos las relaciones primitivas entre los elementos del sistema mediante la introducción de ciertos axiomas. Por ejemplo, a todo instante le sucede un instante, ningún instante es sucesor de sí mismo, a todo instante le antecede un instante, y un instante es distinto de otro si el último sucede o antecede